Bueno, seguimos con lo mismo del viernes, entonces, con límites indeterminados. Eh, no sé si han podido tratar de hacer alguno de los ejercicios, si tienen alguna duda de esto, o del teórico, que también lo tengo por acá. Algún ejemplo, alguna guía le di la vez pasada, como de por dónde pueden salir algunos de ellos. Eh, bueno, no sé, a ver si alguien ha intentado hacer alguno, si ha quedado, ha tenido alguna dificultad o le interesa ver alguno en particular de estos. Profe, yo tengo dudas con el 19. 19, bien. Bueno, podemos ver ese. Hay poquitos, hay otro con raíz el 17 y el 16. Fíjese que ese 19 es con el límite tendiendo a infinito. Así que, claro, ahí tenemos una diferencia de dos cosas que tienden a infinito. Si fuera un cociente, eso se saldría por tomando los coeficientes de mayor grado como factor común. Pero en este caso es una diferencia, entonces hay que hacer un pequeño cambio para pasarlo a una forma, en lugar de ser un infinito menos un infinito, que sea un cociente de infinitos. Voy a pasar al cuaderno, así lo vemos. Ahí. Eh, a ver, es el 19, ¿no? 19. Y dice que es el límite cuando x tiende a más infinito de raíz de x2 más a más ax menos x. ¿Ok? Eh, bueno, el tema es que acá no hay ninguna propiedad que a mí me permita de alguna manera simplificar este, este x, digamos, el que podría tomar acá como factor común con este. Eh, a ver, sí. Entonces, para poder simplificar, lo que tendría que hacer es multiplicar y dividir por la conjugada de esta expresión, con lo cual desaparecería la raíz y se podría simplificar esta diferencia que tenemos acá. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por la suma de esta raíz más x, cuando x tiende a más infinito. Voy entonces a dividir por raíz de x cuadrado más ax más x, que vendría a ser la expresión conjugada de esta. Y arriba me va a quedar, bueno, lo que tengo, x2 más ax menos x por raíz de x2 más ax más x, ¿verdad? O sea, multipliqué por esto y dividí por lo mismo, con lo cual la expresión no me cambia. Y esto me da igual entonces al límite, cuando x tiende a más infinito, de el divisor, lo dejo como está, x cuadrado más ax más x. Y arriba, al tener una expresión del tipo a menos b por a más b, esto sería igual a cuadrado menos b cuadrado, ¿verdad? Donde a es esta raíz y b es x. Entonces me queda el cuadrado de la raíz, que vendría a ser, como esto es positivo, para x, cuando x tiene valores muy grandes positivos, se está radicando positivo, y entonces bueno, directamente el cuadrado de la raíz me va a quedar x cuadrado más ax, ¿no?
y el cuadrado de x me queda x cuadrado. Y entonces ahora puedo cancelar estos dos términos y me queda el límite cuando x tiende a más infinito de ax nada más en el numerador, y abajo me queda raíz de x cuadrado más ax más x. Un momentito. Se me había caído la virome roja. Y entonces pasamos, fíjense, de una indeterminación del tipo infinito menos infinito a una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Una cosa, cuando yo hablo de tipo de determinaciones puedo poner esto que no es una expresión, sino es un nombre de un tipo de indeterminación. Yo no le pongo a esto igual a infinito sobre infinito porque estaría haciendo un disparate, igualando esto, que tendría que dar un número o tendría que dar infinito a una operación entre infinitos. Como así yo no puedo igualar esto a infinito menos infinito. Esto yo lo uso solo como nombres para explicar qué tipo de indeterminación estoy tratando. Entonces el tema es que mediante la conjugada yo pasé del tipo de determinación infinito menos infinito a este tipo, infinito sobre infinito, que estas son las que vimos la semana pasada, donde las resolvíamos tomando como factor común a la potencia mayor. Entonces procedo a hacer eso, ¿sí? Y voy a tomar como factor común, en el numerador no preciso tomar nada porque solamente tengo a por x, y en el denominador tomo x cuadrado por 1 más a sobre x dentro de la raíz, y el x lo dejo como está. Y ahora esto me queda al límite cuando x tiende a más infinito de a por x, y abajo la raíz de x cuadrado la pongo separada, y raíz de 1 más a sobre x más x. Y ahora esto tiende a 1, porque a sobre x, como x tiende a más infinito, tiende a 0. Sumado a 1 me queda 1, la raíz de 1 es 1. De modo que este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito. Y otra cosa, esto como x toma valores positivos porque tiende a más infinito, esto es igual al valor absoluto de x, que es igual a x para números positivos. Así que directamente voy a poner x ahí. Y me queda a por x sobre x más x. ¿Sí? Y ahora simplifico, me queda a sobre 2. ¿No? Porque puedo simplificar estos 2x. Acá, bueno, esto me queda 1 y 1, ¿no? 1 y 1 y 1 arriba. ¿Sí? O sea, a sobre 2. Y ya, ahí ya quedó resuelto. Entonces, la técnica cuando tenemos diferencias de infinitos que involucran a raíz cuadrada, sería multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión para pasar, bueno, y simplificar los términos de mayor grado que van a ser iguales. O no, si no fueran iguales, directamente acá me sobreviviría alguno de los x cuadrados. Por ejemplo, si acá fuera 2x, acá me hubiera quedado 2x2. ¿Sí? Y entonces me hubiera quedado ax más 2x2. Bueno, pero el tema es que yo lo pasé a una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, que con x tendiendo a más infinito, se resuelve tomando como factor común en numerador y denominador a las potencias de mayor grado de x, igual que hicimos la semana pasada. El paso entonces previo es este de la conjugada para llevarlo a algo de lo que vimos antes. Profe, ¿Sí? ¿por qué 1? Eso es lo que no me entendí. La última ¿Acá? parte. Sí. Aquí. Porque yo lo que hago es dividir por x arriba y abajo.
si esto lo divido por x, me da 1. Y si acá abajo divido por x, es esto dividido x y esto dividido x. Ah, ok. Claro. ¿Sí? O Sí, sea, sí. cuando simplifico lo que estoy haciendo es dividiendo por x arriba y abajo. ¿Mm? Claro. Podríamos Sí, sí, haber sí. puesto acá x más x es 2x y entonces me quedaba un 2, pero 1 más 1 y 2 Sí, es lo sí. mismo. Justo lo evitaron. Bien. Eh, de ese tipo no hay. Ah, el otro que es parecido, no, pero creo que ya lo vimos, que también sale con conjugada es el 2, ¿no? Si no me equivoco. Sí, profe. Ese lo vimos la vez pasada, ¿no? No es un infinito menos infinito, es un 0 sobre 0 eso, ¿sí? Pero para poder hacer alguna cuenta entre esas dos raíces hay que usar la conjugada que me elimina las raíces en el numerador y ahí se puede simplificar o cancelar las x. Las x o los unos. Y me queda, los unos se cancelan. Y entonces se me simplifica la expresión que nos queda. Creo que la vimos la vez pasada esa. El 6 probablemente también se haga de la misma manera, multiplicando y dividiendo por la suma de esas dos raíces, de modo que se van a cancelar los 5 que me van a quedar y me va a quedar solo h. Cuando hacen cuando usan este asunto de la conjugada, como la expresión, la resta de raíces que tienen, esa es una resta justamente, y la conjugada es una suma, la conjugada les va a sobrevivir en el denominador, pero no les va a dar problema, porque en un caso como el problema 2 o el 6, la conjugada no va a tender a 0, sino que va a tender a la suma de los límites, que va a ser 2 en el caso 2 y 10 en el caso 6, ¿no? Entonces no es problemática la conjugada. Y sí les permite simplificar la expresión que les da la resta por una resta que no tiene las raíces y que permite entonces simplificar. Igual que lo hicimos acá, en este problema, que nos permitió simplificar el numerador y en el denominador nos quedaba un infinito que por lo menos ya no es una suma, una resta de dos infinitos, sino una suma de dos infinitos que no cabe duda a que tiende, ¿no? Profe, tenía una Diga, duda sobre un ejercicio. ¿cuál? El 14. ¿Es cambio variable? Se puede hacer cambio de variable o se puede directamente, lo que te interesa ahí es tomar que te aparezca seno de x sobre x, ¿verdad? Ajá. Y entonces uno podría multiplicar y dividir ese denominador por x para que me aparezca una x, o multiplicar y dividir todo por x, y entonces se simplifica. A ver, me voy a cuaderno de vuelta, así lo vemos. ¿Eh? Dale. ¿Agarró el cuaderno? Sí, están viendo el cuaderno ahora, ¿verdad? Sí. Este sería dijimos 14, ¿no? 14, pero con negro. Pasamos raya acá, 14. Y dice límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre raíz cúbica de x, ¿no? Entonces yo lo que conozco es el límite de seno de x sobre x. Y entonces lo que hago es multiplico arriba y abajo por x, ¿sí? Y entonces yo sé que cuando x tiende a 0, este cociente tiende a 1, ¿no? Y Sí. entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 por x sobre raíz de x, que lo puedo poner como x a la 1/3, ¿verdad? Es más fácil. Y me queda entonces el límite de x a la 1 menos 1/3 a la 2/3, cuando x tiende a 0, que es 0. ¿Mm? Ah, ok. Mm. Entonces, siempre que tengan funciones trigonométricas, tienen que tratar de
usar este límite cuando x tiende a 0, cuando lo de adentro del seno tiende a 0, sea x o podría ser cualquier expresión que tendiera a 0, dividido la misma expresión, les va a tender a 1. Entonces, si no tienen lo que está dentro del seno en el divisor, lo ponen y para que no cambie lo ponen también en el numerador, ¿se entiende? Si acá dijera seno de x al cubo, poníamos x cubo y x cubo. El tema es hacer aparecer este cociente que sabemos que tiende a 1 y de ahí nos elimina de ese límite la función trigonométrica, ya nos queda algo más sencillo. Lo mismo pasa con el 10, el 11, el 12, ¿sí? Cualquiera de ellos, el tema es hacer que aparezca el cociente del seno de algo que tiende a 0 sobre eso mismo. Lo mismo el 13, y listo. No se olviden antes siempre verificar de que es una indeterminación, no sea cosa de hacer lo que yo hice en el 15, que me estaba quemando las pestañas y resultó que no era indeterminado. Lo mismo el 24, por ejemplo, que parecería que saliera por el lado del número E, pero no es, no el 24, sí, hay otro por ahí, el 26, que no es indeterminado, porque la base, esa base tiende a 3, ¿sí? Entonces no es un 1, una base que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito. Ahí no hay indeterminación. Se puede decir directamente que tiende a infinito, es el límite del 26. ¿Quiere hacer alguno de la última línea, los que tienen valores absolutos? Dale. Bueno, podríamos hacer, por ejemplo, el 30, que parece un poquito más complejo que los otros. El 30 dice algo así como el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos valor absoluto de x menos 1 sobre valor absoluto de x menos 1. Entonces acá, según el signo de x menos 1, este valor absoluto va a ser x menos 1 o va a ser 1 menos x, ¿no? O sea, si x es mayor a 1, entonces x menos 1 es negativo, y entonces su valor absoluto es 1 menos x. ¿Sí? Si x es menor a 1, entonces x menos 1, perdón, si x es mayor a 1, al revés, esto si x es menor a 1. Si x es mayor a 1, valor absoluto de x menos 1 es x menos 1. ¿Sí? Porque en este caso esto es negativo, y en este caso esto es positivo. Entonces no voy a tener más remedio acá que estudiar los límites laterales, porque esta expresión me obliga, porque cambia la forma según sea por la izquierda o por la derecha. Entonces voy a primero hacer el límite cuando x tiende a 1 menos, ¿sí? de esto, x cuadrado menos valor absoluto de x menos 1 sobre valor absoluto de x menos 1, y entonces cuando x tiende a 1 menos, dijimos que x es menor que 1 y por lo tanto, en lugar de valor absoluto, lo que vale, su expresión es 1 menos x, así que me queda x cuadrado menos 1 menos x menos 1 sobre 1 menos x, ¿sí? Lo hago así, pongo los paréntesis, porque cuando ustedes lo tratan de hacer de un tirón, meten la pata acá al hacer el menos 1 menos x, ponen menos 1 menos x, y esto no es menos 1 menos x. Esto va a dar x cuadrado menos 1 más x y menos 1, ¿verdad? Sobre 1 menos x, donde x tiende a 1 menos. Y entonces, acá ¿qué me quedó? Me quedó el límite de x cuadrado más x menos 2
sobre 1 menos x, cuando x tiende a 1 menos. Y esto, bueno, acá a la entrada me olvidé de decirlo. Esto cuando x tiende a 1, tiende a, el valor absoluto tiende a 0, o sea que en el denominador tiende a 0. Vamos a ponerlo. Hoy perdí la virome roja otra vez. Un momentito. Rueda y se me cae de la mesa la virome. Entonces decíamos, esto tiende a 0 y esto tiende a 0, ¿sí? Y x cuadrado menos 1 también tiende a 0. Así que acá nos queda que esto en global tiende a 0. Era una indeterminación, cosa que me olvidé al principio de chequear, ¿no? Porque si no estaba trabajando el santo botón. Bueno, seguimos acá. Esto sigue siendo una determinación, va a seguir tendiendo a 0 numerador y denominador, porque lo único que hice fue cambiar la forma de escribir. Así que esto tiende a 0 y esto tiende a 0. ¿Y por qué tienden a 0? Si son polinomios tienden a 0 porque en el punto en 1 valen 0. Pues se acuerdan que los polinomios son continuos, ¿no? Y eso quiere decir que ambos polinomios tienen la raíz 1 y por tanto los puedo dividir por x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar el polinomio de arriba y lo voy a factorizar dividiéndolo por x menos 1 y para eso voy a usar Ruffini, ¿sí? Así que la raíz sería 1, y tengo los coeficientes 1, 1 y menos 2, ¿sí? Y entonces 1, 1 por 1, 1, ¿sí? 1 más 1, 2, 1 por 2, 2, y acá me dio 0, perfectamente. Entonces, este vendría a ser x más 2, ¿no? El otro factor. Y entonces puedo escribir esto factorizado, el numerador como x menos 1 por x más 2. ¿Sí? Y el denominador, que era 1 menos x, lo puedo poner como menos x menos 1. ¿Sí? Porque así me queda más fácil ver cómo 1 menos, perdón, acá, que esto se simplifica con esto y me queda solamente el signo de menos o un menos 1. Y entonces me queda, esto tiende, bueno, vamos a primero ponerlo la expresión, me queda x teniendo 1 menos, de menos x más 2, y esto tiende a menos 3 entonces. Vamos a separar acá. ¿Ok? Nos da menos 3. Perfecto, eso fue el límite por la izquierda. El límite por la derecha vendría a ser cuando x tiende a 1 más, y ahí, bueno, vamos a escribir primero el límite original, x menos 1, valor absoluto menos 1 sobre x menos 1, y ahí vale esto, ¿sí? Como es x mayor que 1, el valor absoluto de x menos 1 es x menos 1 mismo. Y entonces me quedó, cuando x tiende a 1 más, y me queda x cuadrado menos x más 1 menos 1, ¿sí? Sobre x menos 1. Y ahora esto se cancela y me queda igual al límite cuando x tiende a 1 más de, y abajo, arriba me queda x cuadrado menos x sobre x menos 1. Al igual que la vez pasada, esto va a seguir siendo un 0 sobre 0, ¿sí? Porque lo único que hice fue cambiar la forma de escribirlo usando operaciones algebraicas. Esto sigue tendiendo a 0 y esto también tiende a 0, con x tendiendo a 1. Y entonces puedo factorizar otra vez, pero ahora no necesito Ruffini porque está muy fácil, ¿verdad? Es x menos 1 por x arriba, ¿no? Cuando x tiende a 1 más. Y ahora simplifico, ¿y qué me quedó? El límite de x cuando x tiende a 1 más, que es igual a 1. Así que tenemos el límite por un lado da menos 3, por el otro lado da 1. En conclusión, el límite original no existe porque los límites laterales dan diferentes.
De forma similar, tiene que hacer con el 29 y con el 28. Como el valor absoluto se anula justo en el punto donde tenemos el límite, hay que estudiar los límites laterales. ¿Algún otro que hayan estado haciendo? Lo que les interese ver. Cric, cric. Profe, yo tenía dudas con el 20. 20. Sí. Bueno, eso lo primero es ver a qué tiende la base del exponente, ¿no? Sí. La base tiende a 1, ¿verdad? Porque el x tiende a infinito, 7 sobre x tiende a 0, así que no tiende a 1 y el exponente infinito. Esos, como habíamos visto, se pueden hacer usando el límite conocido que tiende a e. A ver. A ver, el 20. El 20 dice el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 7 sobre x a la x. Les comento que la clase pasada ya la dejé en el YouTube, en la lista de las clases, porque ahí habíamos hecho alguno de este estilo, que creo que era el 24, y si quieren repasar cómo era la metodología, el 24 es más complicado que y sin embargo lo podíamos llevar sin problema a la forma del límite conocido, que el límite es, el que vamos a usar, es que el límite de 1 más 1 sobre z a la z, cuando z tiende a infinito, a más infinito o a menos infinito es lo mismo, es igual a e. Entonces, lo importante acá es que tengamos algo que puede ser la variable o puede ser una expresión de la variable que tienda a infinito, y acá 1 más algo más 1 sobre esa cosa elevado a la misma cosa. Bueno, acá lo podemos poner en esta forma bastante fácil, porque si multiplicamos, si el 7 este lo pasamos dividiendo al divisor, ¿sí? Me queda que esto es el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x sobre 7 a la x, ¿sí? Entonces ya me quedó x sobre 7 tiende a infinito igual que x, me quedó 1 más 1 sobre algo, como necesito acá. Lo que pasa es que en el exponente no tengo este algo exactamente, pero lo puedo hacer aparecer. Divido acá por 7 y multiplico por 7 y listo. Y entonces, y ahora lo único que me falta es expresar esto con la propiedad de las potencias de producto de exponentes. 1 más 1 sobre x sobre 7. Esto, como tengo un producto de exponente, es igual a esta potencia elevada a la 7. Los exponentes que están multiplicando los puedo poner como potencia de potencia. Y ahora sí, todo esto de acá adentro es exactamente esta forma, así que esto tiende a e. Y por lo tanto me termina dando e a la 7. El que sigue, el 21, tiene un signo de menos acá, ¿sí? Entonces lo que se puede poner acá es más 1 sobre menos x sobre 7. El menos ponerlo, dejarlo en esta expresión, el signo de menos. Y entonces acá tienen que multiplicar y dividir por menos 7.
Y entonces le va a quedar una cosa acá con menos x sobre 7 y menos x sobre 7 y menos 7. ¿Sí? Y le va a dar e a la menos 7. ¿Tá? Porque es importante que acá quede 1 más. Hay una expresión y acá la misma expresión. Por eso cuando acá tienen en el otro ejercicio tienen el menos, tienen que ponerlo como un más y al menos dejarlo en el denominador. ¿Ok? Y entonces para que hacer que acá también aparezca menos x sobre 7, porque acá van a tener un menos, y van a tener que entonces multiplicar y dividir por menos 7, por eso le va a quedar un menos 7 ahí. Nos deben quedar 15 minutos todavía, ¿no? ¿O no? No, 6 minutos dice que me queda. Después, Profe, sí, una consulta. ¿Por qué aparece en el segundo paso ese x sobre 7 multiplicando al 7? Ah, porque ya te diciendo. yo multiplico y divido porque quiero que aparezca. O sea, hay que darse maña para que las cosas tomen la forma que uno quiere. Entonces, uno de los recursos es multiplicar y dividir por algo o sumar y restar algo. Sí, sí, por lo mismo. Sí, no me había dado cuenta. Sí. Después bichate el video de la clase pasada que hicimos, creo que era el 24, que yo para que aparezca la forma 1 más algo en la base le sumo y le resto 1. Y el 1 lo dejo sumando y hago la cuenta con el resto, y después lo doy vuelta para que me quede como 1 dividido en una expresión, etc. El 24, el 25, esos se hacen de esa forma, ¿sí? Como no hay, expresamente no me aparece un 1 en la base, bueno, lo pongo. Sumo y resto un 1 para que me aparezca un 1 más algo. ¿Mm? Siguiendo el modelo de lo que yo hice en la clase pasada con creo que era el 24, salen el 25 también. Y el 26, les dije y les repito, que el tema con el 26 es darse cuenta que no es indeterminado, porque la base no tiende a 1. Entonces tiende a 3 esa base, que lo pueden demostrar muy fácil, y como la base tiende a un valor mayor a 1, elevado al infinito, eso va al infinito. Elevado a algo que tiende a infinito, eso le va a tender a infinito. Si la base tiene un límite menor a 1, entonces tendería a 0, ¿no? Que en este caso no hay ninguno. Había la semana pasada uno de ese estilo, que tendría 1, a 2/3, creo, la base. Profe, en un parcial, tenemos que poner como si fuera, yo digo, multiplico y divido por tal número. ¿Tenemos que poner eso en un parcial o ya queda aclarado que yo estoy multiplicando y dividiendo con ese número? No, yo creo que queda claro cuando uno hace eso, ¿no? Por lo menos cuando lo pone expresamente, como yo acá lo puse, dividiendo 7 y multiplicando 7 acá, ¿no? Perdón, acá, que yo tenía X. Lo que pasa es que yo acá lo hice de un saque. Quizá lo que convenga en un parcial es poner primero la expresión, el límite de 1 más 1 sobre X sobre 7 a la X, y después sí ir a esta, donde ahí se nota entonces que lo que yo hice fue multiplicar y dividir esto, que es la única diferencia que hay entre estas dos expresiones, ¿entiendes? Haber puesto esta expresión acá antes que esta. Una cosa importante en un parcial, fíjense que yo siempre pongo el límite y pongo igual, ¿sí? Porque a veces uno encuentra esto resuelto en un parcial que dice límite de 1 más 7 sobre x a la x. Y después dice, no sé, aparece una flechita, de repente dice límite de x, teniendo más infinito, de 1 más 1 sobre x sobre 7 a la x. Pero no hay un igual acá. Esta flecha no está diciendo que estas cosas son iguales. Y después aparece el límite de, no sé, aquel de arriba, 1 más 1 sobre x sobre 7 a la x sobre 7 por 7. Pero otra vez, no hay un igual entre estas cosas. Las cosas hay que concatenarlas con signo de igual como hice yo ahí.
otro error también común es que uno se encuentra con que dice de repente límite de 1 más 7 sobre x a la x, ¿no? Cuando x tiene infinito, y ponen es igual a 1 más 1 sobre x sobre 7 a la x. Y se comen de poner acá el límite. Y estas dos cosas, así como están, no son iguales. Los que son iguales son los límites de estas dos cosas. Este límite es igual al límite de esto, pero no se coman de ponerse el igual acá, porque están haciendo algo que es incorrecto. ¿Ok? Acá está faltando límite. Si quieren usar la expresión sin límites, lo que se puede hacer es, para resolver esto sin usar andar escribiendo tanto límite por ahí, es hacerlo de la siguiente manera. Es decir, 1 más 1 sobre, no, ¿cómo era? 7 sobre x a la x. Esto es igual a 1 más 1 sobre x sobre 7 a la x. Esto es igual a 1 más 1 sobre x sobre 7 a la 7, x sobre 7 por 7. Y esto es igual a 1 más 1 sobre x sobre 7 a la x sobre 7 elevado a la 7. Y entonces ahora digo, esto tiende a e, y esto vale 7, así que esto tiende a e a la 7. Y ahí lo hicieron sin poner los límites, con la expresión, acá hay que ponerle x tiende a más infinito, con la expresión, con las flechitas de tendencia. Pero fíjense que yo acá igualé expresiones con expresiones. Y recién al final, cuando llego al final, digo, bueno, esto tiende a este número y esto tiende a 7 o a lo que fuera, si fuera una expresión, le pondría tiende a tal cosa, y ahí le mando la flecha. ¿Ah? Esto también está bien hecho. El problema es cuando arrancan y ponen límite de esto y después arrancan. Ah, ok. No sé, por las dudas les repito, lo último que estaba diciendo es que a veces uno se encuentra con que acá me ponen límite de esto, arrancan con el límite acá, y lo igualan a la expresión, y ahí cometen el error de igualar un límite a una expresión que depende de x. Yo acá estoy igualando expresión con expresión hasta llegar al final, y al límite no lo puso en ningún lado, y al final pongo la tendencia. Son detalles de notación, pero que en matemáticas son importantes, escribir las cosas como deben ser, ¿no? A ver si volvemos a los ejercicios. Ahí. Bueno, así que ahí estuvimos viendo el 20, ¿no? El 18, como le comentaba el otro día, es cuestión de hacer la cuenta entre esa resta de fracciones, hacerla, tomando el divisor común correspondiente x más 2 por x menos 2, y hacer las cuentas que corresponda, y ahí le va a quedar un cociente de polinomios que ya lo vimos la semana pasada cómo se hacía, la anterior todavía de la pasada. No, la pasada también el lunes lo estábamos viendo. El 7 lo hicimos, lo hicimos por dos formas distintas el 7, usando un cambio de variable, ¿verdad? Le llamamos z a x menos pi sobre 2, y la otra sumando y restando pi sobre 2 en el coseno y usando una fórmula de coseno de la suma. Está en la grabación de la clase del lunes pasado, del viernes. Después, cuando le aparecen como en el 5 o en el 8, cocientes de polinomios con indeterminación de tipo 0 sobre 0, ¿sí? Si se anulan, si tienden a 0 el denominador y numerador, como creo que es el caso del 5 y el 8, en ese caso, como les decía, tienen raíz, pónganle el 5. Si numerador y denominador tienden a 0 es porque el polinomio del numerador y el del denominador ambos tienen raíz 2. Entonces los pueden factorizar por separar el factor x menos 2, dividiendo por Ruffini, por x menos 2, y ver qué les da resultado.
y ahí verán si el resultado, que es, digamos, algebraicamente igual a este cociente, si sigue teniendo un límite 0/0 o no. Simplemente bajándolo por Ruffini, le va a quedar de grado menor, ¿sí? Un grado menos, numerador y denominador. Si sigue habiendo una determinación del mismo tipo, vuelven a hacer lo mismo, a bajar por Ruffini por la misma raíz, y así en algún momento se va a terminar la indeterminación. Ah, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, profesor, buenas tardes. Sí, hola. Yo quería ver el ejercicio 10 o el 11, porque todavía no termino de ver, de entender el cambio de variable. En esos dos ejercicios no me doy cuenta cómo Bueno, reemplazar después con trigonometría, en con la suma de realidad, trigonometría. no hay necesidad ahí de hacer cambio de variable alguno. A ver, Vamos a ver el 11, por ejemplo. sí, cualquiera de los dos, el 10, el El 11, cualquiera. 11 dice límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre 6x, ¿no? Y acá, si fuera seno de 5x sobre 5x, yo sabría que eso tiende a 1, Profe, ¿no? no está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo, perdón. Gracias por avisar. Ahí. Acá lo que yo necesito es que acá diga 5x, no 6x. Y entonces lo que hago es multiplico dividido por 5 para hacer aparecer un 5 ahí. Entonces dejo seno de 5x y acá pongo 6x por 5, por 5 en el numerador y multiplico por 5 en el numerador también, ¿verdad? Para que no cambie. Y acá tengo entonces, hice aparecer ahí el cociente que sé que tiende a 1, con x tendiendo a 0. ¿Ah? Entonces, ahora que tengo el 5x, esto tiende a 1. ¿Y qué me quedó? 5/6. ¿Sí? No hubo necesidad de cambiar las variables, porque era más fácil hacer que me apareciera en el denominador el 5x que hacer que me apareciera un 6x adentro del seno, ¿no? Eso ya no era tan fácil. A ver si hay alguno un poquito más complicado en esos de ahí. Son todos iguales. El único caso en que necesité hacer un cambio de variable, porque por lo menos parecía más fácil, era en el 7, porque ahí me aparecía x menos pi sobre 2 en el denominador, y arriba aparecía coseno. Entonces, yo con coseno no tengo ningún límite conocido, por lo menos no hemos visto todavía, ¿no? Y en ese sí hubo que hacer un cambio de variable. Si quieren lo podemos ver ahora otra vez, el número 7, que decía el límite de 3 coseno x sobre 5x menos pi sobre 2, cuando x tiende a pi sobre 2. Lo primero, como siempre, es ver que esto sea indeterminado. El coseno de pi sobre 2 es 0, y coseno es continua, entonces esto tiende a 0. Y pi sobre 2 menos x, x menos pi sobre 2 también tiende a 0, cuando x tiende a pi sobre 2. Así que efectivamente es un 0/0. Y entonces les decía, yo acá lo que puedo hacer es llamarle z a esta variable, perdón, a esto,
hago z igual a x menos pi sobre 2. Entonces, cuando x tiende a pi sobre 2, z tiende a 0, ¿no? Porque es x menos pi sobre 2. Y esto escribirlo entonces como límite de cuando z tiende a 0, de 3 coseno. Y si z es x menos pi sobre 2, x es z más pi sobre 2. Entonces este x que tengo acá es z más pi sobre 2 sobre 5z. Ahí hice un cambio de variable, ¿sí? Que el cambio de variable no más que cambiarle de nombre a una expresión, introduciendo una variable nueva y sustituir donde tengo la variable anterior y no tengo exactamente esta misma expresión, como estaba acá, que estaba la x, bueno, x por lo que yo despejo de acá. De acá uno puede despejar x igual z más pi sobre 2, ¿no? Que es lo que puse aquí. Y fijándose a qué tiende la variable nueva cuando la vieja tiende a lo que tendía, ¿no? Que en este caso es 0. Y entonces acá lo que hice fue usar una expresión del coseno de la suma de ángulos, ¿sí? Que dice que el coseno de alfa más beta es igual a coseno alfa, coseno beta, menos seno alfa, seno beta. Creo que era así la expresión, si no me equivoco. Y entonces me queda, a ver una cosita, era así esto. Bueno, la voy a jugar. Esto me queda límite cuando z tiende a 0 y me queda 3. Y acá, coseno de z más pi sobre 2. Si uso esta expresión, me queda coseno de z por coseno de pi sobre 2 menos seno de z, seno de pi sobre 2. Y todo dividido 5z. Y ahora sucede que coseno de pi sobre 2 vale 0. Esto es igual a 0. Y esto es igual a 1. Y entonces me queda el límite cuando z tiende a 0 de, como me queda 0 acá, por coseno z me sigue dando 0. Y acá me queda menos 1 por seno z, o sea, menos seno z por 3, menos 3 seno de z. Y acá abajo me queda 5z. Y acá aparece el límite conocido que tiende a 1. Y entonces me queda menos 3/5. Si llega a ver en la pantalla esto, sí. Opa. Sí. ¿Se entendió ahí? El cambio de variable lo introduje acá, a los efectos de que me quede una suma dentro del coseno, que yo la puedo sacar con esta expresión conocida. ¿Tá? La otra forma hubiera sido restar y sumar pi sobre 2 acá sin cambiar de variable. Pero me hubiera quedado un poquito más complicado la cosa dentro del coseno. Igual iba a salir, ¿no? Pero en este caso queda más limpio si yo cambio la variable porque me queda solo dos sumandos aquí. ¿Se comprende? Sí, sí. Bien. Aquí en el 17, ahora que lo estoy mirando con un poco más de detenimiento, abajo tienen esto tiende a menos infinito y esto a más infinito. Entonces, aquí van a tener que usar la conjugada de esto para simplificar, porque acá se podría cancelar parcialmente estos infinitos. Y la conjugada de esto es la resta de 4x menos esto, ¿no?
yo hice ahí factor común, tipo del 10 cuadrado, la raíz cuadrada. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema si uno hace factor común? Que acá te va a quedar la raíz de x cuadrado, ¿sí? Como raíz de x cuadrado como factor común. Pero como x tiende a menos infinito, eso te da menos x. Ah, claro. Y Sí. entonces te queda 4x menos 4x, que se te van a ir. Y entonces ahí cuando no se puede aplicar esa simplificación. ¿Eh? A ver, lo voy a tratar de hacer para explicar el por qué eso no se puede hacer. A ver un momentito. Sí, justo me di cuenta. Justo recién lo hice y después me di cuenta del error. Sí. Vamos acá. Ese es el 17. 17. Y dice, límite cuando x tiende a menos infinito de 7x sobre 4x más raíz de 16x cuadrado. Lo voy a hacer de las dos formas. En realidad, de una de las formas no voy a poder terminarlo y voy a tener que empezar de vuelta. Entonces voy a tratar de hacerlo tomando factores comunes acá, el término mayor grado. Y entonces ponemos que este es el límite cuando x tiende a menos infinito de 7x sobre, y acá dejo 4x más raíz de x cuadrado por 16 más x sobre, más 1 sobre x, perdón, más 1 sobre x2, ¿no? Y entonces acá me queda igual al límite cuando x tiende a menos infinito, y arriba me sigue quedando 7x, y abajo me queda 4x más raíz de x2 por raíz de 16 más 1 sobre x más 1 sobre x2. Hasta acá todo bien. El tema es que acá esto es igual a menos x. Porque x tiende a menos infinito, entonces su valor absoluto es menos x. Y entonces me queda el límite cuando x tiende a menos infinito de 7x sobre 4x menos x por raíz de 16 más 1 sobre x más 1 sobre x2. ¿No? Entonces, si yo dijera simplemente esto tiende a 0 y por lo tanto toda esta raíz tiende a 4, ¿no? Entonces me queda 4x menos 4x me da un 0. Y eso no lo puedo hacer. ¿Sí? Me doy cuenta que no lo puedo hacer porque me queda un 0. En realidad estas dos expresiones no son iguales. O sea, esto no es lo mismo que esto sin este pedacito de acá, ¿no? Si esto no está, esto es un 0 exacto. Pero estando esto, esta cosa genera una expresión que tiende a 0, pero no es 0 exacto. Toda esta expresión tiende a 0, pero no vale 0 exactamente. Por eso es que yo no puedo acá decir esto tiende a 0 y alegremente cancelar esto con esto. Eso lo puedo hacer cuando, si acá dijera en lugar de 4x, 5x, y no se me cancela totalmente. Pero no en este caso. Entonces acá no puedo decir que el límite de esto sea igual al límite de 7x sobre 4x menos x por raíz de 16. ¿Sí? Eso no se puede hacer, no son iguales, porque acá me queda exactamente, se me cancela todo este infinito con cuando lo que quedaba era justamente el resto debido a esto, que si bien tiende a 0, no valía 0. Entonces tengo que buscar una manera de simplificar la expresión sin
cancelar, sin hacer esto, que tendiendo a 0, igualándolo a 0. Y eso se hace mediante la conjugada, que lo puedo aplicar acá o lo puedo aplicar acá, donde quieran ustedes, ¿sí? Por ejemplo, acá podría aplicar la conjugada ahí, en lugar de empezar de vuelta el límite, acá multiplico y divido por la conjugada. Y entonces me queda. La conjugada es, en lugar de la resta, va a ser la suma. Entonces me va a quedar arriba, me queda 4x más x por raíz de 16 más 1 sobre x más 1 sobre x2. ¿Sí? Y abajo me va a quedar, bueno, lo que tenía, 4x menos x raíz de 16 más 1 sobre x más 1 sobre x2, por lo que acabo de multiplicar arriba, que era la suma. Acá me comí en x por raíz de 16 más 1 sobre x más 1 sobre x2. Esto vamos a separarlo. Bueno, y ahora sí, esto, al ser la resta menos la suma, me da este al cuadrado menos el cuadrado de este otro sumando. Entonces me queda, arriba lo dejo como está, 4x más x raíz de 16 más 1 sobre x más 1 sobre x2 dividido. Y acá me queda 16x2 menos x2 por 16 más 1 sobre x más 1 sobre x2 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahora, a ver, tendría que hacer este cuadrado que está acá. ¿Sí? Fíjense que esta resta no da 0. ¿Sí? Yo no, ahora sigo igual en que no puedo decir esto tiende a 0 y me queda esto menos esto que se anula. No. Tengo que hacer la simplificación, para lo cual tengo que hacer necesariamente el cuadrado de este trinomio. Y a ver cómo me queda esto. Es una porquería. X tiende a menos infinito. X tiende a menos infinito. Arriba lo dejo como está todo. X raíz de 16 más 1 sobre X más 1 sobre X2. Esto no me molesta porque acá arriba sí voy a poder decir que esto me va a dar lo mismo que esto X. Y acá es 16x2, y esto lo voy a tomar como, perdón, menos x2, y para hacer acá este cuadrado lo voy a tomar como que es 16 más estas cosas, ¿sí? Y entonces el cuadrado del primero es 16 al cuadrado, perdón, acá me está faltando algo. No, acá me equivoqué una cosa. Este cuadrado no va, porque era la raíz esta, ¿verdad? Lo que yo elevaba al cuadrado era x por la raíz. El cuadrado, el cuadrado de x por raíz es x cuadrado por esto, sin nada, sin ninguna raíz. Así que acá simplemente lo que voy a hacer es distribuir el x cuadrado y me queda por 16 menos x cuadrado por 16 menos x al cubo no, menos x y menos 1. ¿Sí? Y ahora sí, simplifico esto con esto, y fíjense que me queda x más 1 en el denominador. Límite, y en el denominador me quedó menos x menos 1, o sea, x más 1. Y arriba, en el numerador, me queda 7x por todo esto, ¿no? 7x por... y esto que está acá, como tiende a 16, a raíz de 16, que es 4, puedo poner 4x. 4x más 4x. Cuando x tiende a menos infinito. Y entonces ahora sí me queda el límite. Y acá puedo tomar como factor común x en el denominador. Arriba me queda 7 por 8, 56x cuadrado. Y abajo me queda x por 1 más 1 sobre x.
cuando x tiende a menos infinito. El cuadrado este lo puedo simplificar con esta x de abajo y me queda el límite de 56x sobre 1 menos x que tiende a 2, a 1, ¿no? Sobre 1. Cuando x tiende a menos infinito, y esto me va a dar menos infinito. Entonces no me salvé de usar la conjugada. Podría haberlo usado de entrada aquí arriba. En este caso yo lo que hice fue tratar de sacarlo por el otro lado y darme cuenta recién acá de que se me anulaba todo y no podía usar la equivalencia, digamos, de esto con 4x. Y entonces recién ahí usé la conjugada. Si hubieran usado la conjugada de entrada, había un poquito menos de cuentas. Pero para eso hay que darse cuenta de que este límite, aunque no parece una resta de infinitos, digamos, no parece una determinación del denominador tipo infinito menos infinito, lo es porque x tiende a menos infinito. Entonces, este 4x tiende a menos infinito y esta raíz tiende a más infinito. Y bueno, y esas indeterminaciones con raíces cuadradas de tipo infinito menos infinito, hay que hacerlas por la conjugada para simplificar los términos de mayor grado, si se simplifican, y que ya no me quede una resta de infinito. Creo que había también en el video que está en el campus algunos ejemplos parecidos de estas indeterminaciones tipo infinito menos infinito. ¿Algún otro problema que les haya dado dificultades? Nada. Profe, y en el caso del 14, 14 lo vimos hace un rato. Que le dije a la chica esta que no era necesario un cambio de variable, creo ahí. Ahí lo que hay que hacer es multiplicar y dividir por x. Lo hicimos hace un rato, sí. Para que aparezca seno x sobre x. Y después te queda x sobre raíz cúbica de x, que es x menos sobre x a la 1/3, que es igual a x a la 2/3. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace un rato, a ver si lo tengo por acá. ¿Dónde está? Aquí no está. Acá. Ahí. Acá. Multiplico y divido por x. Me aparece el límite tipo seno x sobre x, que da 1. Entonces me queda el límite de x sobre x a la 1/3, porque la raíz cúbica la escribo así, que es más fácil, después usando la propiedad de potencia, ponerlo de esta manera. Y bueno, queda 0. En el 12, directamente ya aparece el h, seno h sobre h por 1 menos h, ya les queda. El seno h sobre h lo tienen ahí para saber que ese límite es 1. Esa parte del límite le queda el otro factor que tiende a 1 también. Y bueno, y entonces eso de las trigonométricas termina de alguna manera llevándose o usándole el seno de algo que tiende a 0 sobre ese algo. Lo mismo en el 13, hay que hacer aparecer x cuadrado abajo, así que multiplicando denominador y numerador por x,
le va a aparecer x2 en el denominador y esa parte tiende a 1. Y el x que les queda en el numerador tiende a 0, así que el resultado le va a dar 0. Los otros, el 1, el 3 y el 5 y el 4 y el 8 y el 9 son cocientes de polinomios, ¿sí? Entonces, como les decía, si hay indeterminación de tipo 0 sobre 0, es porque el límite es justamente raíz de ambos polinomios y los bajan por Ruffini. En el caso del 4 aparece medio escondido porque la expresión de arriba, evidentemente no es un polinomio, pero cuando hacen las cuentas ahí y toman el divisor, lo que les queda el 1 más x al cuadrado, que le va a quedar dividiendo, lo ponen en el denominador junto con el x, ahí ya les queda como una función racional, y bueno, y lo resuelven, como les decía, tomando el factor común, dividiendo. Bueno, en este caso dividir por Ruffini no va a ser necesario porque va a ser muy sencilla las expresiones, porque la raíz x es 0, así que directamente van a tomar x de factor común en ambos lados. Pero bueno, todos esos que son cocientes de polinomios, los sacan si hay indeterminación usando división por Ruffini, ¿sí? Por la raíz que tiene, que justamente es el límite, y por eso es que tiende a 0, ¿no? Porque el límite es la raíz. Los que tienen raíces cuadradas restándose, o algo restando una raíz cuadrada, como en el caso del 17, entonces tanto el 17 como el 16, el 2, el 6, todos esos métanle conjugadas de esa diferencia de raíz con algo. En el caso del 16, que a raíz en numerador y denominador van a tener que usar 2 conjugadas, de modo de que se les simplifique la cosa, ¿no? Aunque en el 16, por lo que veo, no hay un infinito menos infinito, porque es la raíz tiende a infinito, pero el otro sumando no tiende a infinito. Así que en el 16 podría salir solo tomando factor común x en la raíz. El 19 creo que lo hicimos, ¿no? Sí, lo hicimos hoy temprano. Está ahí arriba, profe. Sí. Los que son de potencias, si es indeterminado, base tendiendo a 1 y potencia tendiendo a infinito, lo hacen como les mostré hoy, llevando a la forma del límite que da E. Ojo con los que la base no tiende a 1, como es el caso del 26, que no tiende a 1, así que no necesitan hacer todo eso, ni les va a servir tampoco. Y después los que tienen valores absolutos hay que hacer límites laterales. Bueno, no sé qué más hacerle, muchachos, porque básicamente ya les he hecho por lo menos uno de cada tipo. ¿Han estado Profe, haciendo una estas cosas? consulta. Sí, decime. Una consulta sobre el tema de, usted en la clase pasada había dicho que el 24, como coincidían los dos exponentes principales, Sí. se podía hacer fácil. ¿En qué caso cumpliría la indeterminación, pero que de diferente coeficiente? Mirá, cuando vos tenés el límite de una función, de un cociente de polinomios, ¿sí? Entonces ahí hay varios casos. Si el grado del numerador es mayor, estamos hablando cuando x tiende a infinito, ¿no? Si el grado del numerador es mayor, el grado, entonces va a tender a infinito, porque uno va a tomar ese grado x, esa potencia de x como factor común en el numerador y en el denominador, y como el grado del numerador es mayor que el del denominador, me va a sobrar una x en el numerador,
y después por factores que tienden a una cantidad finita, y va a terminar tendiendo a infinito. Si el grado del denominador es el que es mayor, me va a sobrar alguna potencia x en el denominador cuando simplifique, y va a tender a 0. ¿Sí? Y la única forma de que tienda a algo que no sea 0 ni infinito el cociente polinomio es que tengan exactamente el mismo grado. En cuyo caso, cuando tome esa potencia como factor común, se cancelan del todo, y lo que me va a quedar es el cociente de los coeficientes principales. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un cociente de polinomios como base de una exponencial de estas, si los grados no son iguales, o tiende a infinito a la base o tiende a 0. ¿Sí? Si los grados son iguales, entonces va a tender al cociente de los términos de mayor grado. Para que si estos términos son el mismo coeficiente, me tiende a 1. En otro caso, tiende a algo que no es 1, que es mayor o que es menor. El único caso indeterminado es cuando tiende a 1. ¿Sí? O sea, cuando los dos polinomios son del mismo grado y con el mismo coeficiente principal. Que es este caso del 24. Son dos de primer grado con coeficiente 3. Entonces eso tiende a 1. Si uno de ellos fuera de segundo grado, ya no iba a tender a 1, me iba a tender a infinito o a 0. O si los coeficientes no fueran los dos iguales, me iba a tender, no sé, a 2/3 o a 3/2 o a lo que fuera el cociente de los coeficientes. Por ejemplo, en el 26 me va a tender a 3, pues son los dos de primer grado, pero el de arriba tiene coeficiente 3. Entonces me tiende a 3 en la base. Y como 3 es mayor que 1, ahí no hay indeterminación. Ese límite da infinito. Infinito no. El límite en realidad me va a dar, cuando x tiende a más infinito, me da infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, me da 0. Porque 3, digamos, la 3 elevado a la x, para más infinito da límite infinito, y para menos infinito da límite menos infinito. O sea, vamos a escribirlo acá, estamos en el 26. Le decía el 26. El 26 dice el límite de x, 3x más 4 sobre x menos 2, cuando x tiende a infinito, elevado a la x. ¿Sí? Y esto me da el límite de, les decía, acá esta base va a tender, la base va a tender a 3. Porque si yo tomo x de factor común arriba y abajo, lo de arriba me queda x por 3 y abajo x por 1. Así que me queda 3 a la x, cuando x tiende a infinito. Y acá tengo que separar en dos casos, porque si yo hago la gráfica de 3 a la x, la gráfica de 3 a la x es así. ¿Sí? Y entonces acá voy a tener dos casos. Tengo el límite cuando x tiende a menos infinito de 3 a la x me da 0, y el límite cuando x tiende a más infinito de 3 a la x me da más infinito. Entonces no es lo mismo el límite para más que para menos infinito, ¿no? Es raro, normalmente no se usa la expresión límite cuando x tiende a infinito sin especificar el signo, porque no es lo mismo que vaya para acá que vaya para allá. Usualmente acá siempre se pone el signo. Me llama la atención que ahí no está, pero bueno, si no está, uno tiene que considerar las dos posibilidades. Como si fueran límites laterales, digamos, del infinito. No lo vayan a decir en voz alta esto, pero son las dos posibilidades que tienen del infinito, ¿no? Ok, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, muchachos, creo que con esto ya están en condición de hacer todos estos ejercicios, los que quedan ustedes, ¿sí? ¿Les parece? Ok. Bueno.